Hola a todos, soy David López de digitalroadforyou.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Utilizando Lightroom. En esta ocasión estamos en el capítulo número 3, capítulo en el que vamos a hablar del color en Lightroom. A los que os hayáis encontrado con este vídeo en YouTube o en digitalroadforyou.com, os comento que es una serie de vídeos en los que hablamos sobre Lightroom y sobre cómo utilizar Lightroom. Este es el capítulo 3, si no habéis visto ninguno anterior os recomiendo que os vayáis al primero, si no sabéis nada de Lightroom o si sabéis poquito, os recomiendo que le echéis un vistazo al menos a los temas que tratamos en cada vídeo. En el primer capítulo hablamos sobre los catálogos de Lightroom, en el segundo hablamos sobre cómo importar fotografías a Lightroom y en el tercero estamos con después de la importación, es decir, vamos a empezar a trabajar sobre la fotografía. Lo primero de todo, es explicaros que aquí en la parte, esto es lo que vemos cuando importamos fotografías, ¿vale? Saltamos a esta ventana, a la ventana de biblioteca, que es el módulo de biblioteca, en el cual tenemos aquí abajo toda la librería que hemos importado, todas las fotografías que hemos importado. A la izquierda tenemos las carpetas por las que los podemos mover y aquí tenemos a la derecha otra barra de herramientas. Arriba del todo, a la derecha, vais a ver que tenemos los diferentes módulos, los cuales vimos en el primer capítulo, si no recuerdo mal. Biblioteca, revelar, mapa, libro, proyección, imprimir web. Pues nos vamos a ir a revelar, que es el que más vamos a utilizar. El módulo de revelado de Lightroom tiene una serie de controles para ajustar la fotografía. Podemos hacer estos ajustes de forma individual o de forma general. Es importante saber que los cambios que hagamos no son definitivos, ¿vale? Como os comenté en el primer capítulo, al hacer catálogos, lo que hace Lightroom es guardar la imagen, sobre todo si la tenemos en formato RAW, pero da igual, si la tenemos en formato RAW, en TIFF, en JPG o incluso en DNG o PSD, formatos que también puede trabajar Lightroom. Pues bien, Lightroom lo que hace es guarda la fotografía original y él en su catálogo se queda con la información de modificación sobre esa fotografía. Es decir, nunca vamos a modificar la fotografía original. Siempre vamos a aplicar una serie de ajustes, una serie de filtros, una serie de controles sobre el catálogo. Y esto lo que va a hacer es, cada vez que abramos la fotografía o cada vez que exportemos la fotografía, cosa que veremos más adelante, lo que va a hacer es aplicar esos cambios. Os voy a explicar las diferentes cosas que tenemos en la ventana de revelado. Empezamos por la izquierda, ¿vale? Aquí tenemos la parte de controles preestablecidos, que simplemente son ajustes que Adobe ha diseñado para Lightroom y que ha puesto para que sean más rápidos. Si pinchamos en cualquiera de ellos, directamente nos va a aplicar un filtro, un ajuste, un diseño que Adobe ha hecho para cada imagen. No para cada imagen, sino para todas las imágenes en global, pero nos va a aplicar unos filtros, una serie de ajustes y demás para cada fotografía. A la parte derecha tenemos otra barra de herramientas, en la parte de arriba vais a ver que el histograma. Esto lo que nos va a definir son como podéis ver aquí, no sé si lo veréis bien, si lo ponéis a pantalla completa el vídeo y en resolución HD seguramente lo veáis bien. Aquí veis que justo debajo del histograma nos pone negros, aquí sombras, aquí la exposición, aquí tenemos iluminaciones y blancos. Si pinchamos en esta parte y la movemos, lo que vamos a hacer es modificar en este caso los negros. Si pinchamos, por ejemplo, en la parte donde pone exposición y lo movemos, lo que nos va a modificar es la exposición y demás, ¿vale? Podemos trabajar con el histograma directamente, pero vamos a ser más precisos si trabajamos sobre ajustes que tenemos más abajo. Justo debajo de histograma vais a ver que nos pone el ISO con el que ha sido tomada la imagen, la distancia focal del objetivo, el diafragma y la velocidad de obturación. Pero si nos vamos con el puntero, con el ratón sobre la imagen, nos va a aplicar los valores RGB de cada punto de la imagen. Bueno, esto no es muy trascendente realmente, pero bueno, ahí está, ¿vale? Pues los que queréis saber qué es eso que se mueve cuando movemos el ratón, son los valores RGB. Después tenemos, de los valores RGB, tenemos una ventana de herramientas. Bueno, tenemos esta pequeña que veis aquí, que aquí lo que vamos a aplicar es un recorte, un tampón de clonar, corregir ojos rojos o los pinceles que son para los ajustes que os decía antes que podemos hacer individuales, ¿vale? Podemos hacer un ajuste global a toda la imagen como veis o podemos solo hacer un ajuste a una parte de la fotografía. Bien, lo primero que tenemos que hacer es cuando tengamos la fotografía ya importada y tengamos identificado todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance en Lightroom, es identificar la fotografía. Es decir, podemos hacer zoom en ella, en este punto, o en cualquier punto, ¿vale? Siempre vamos a poder hacer zoom y es ver cómo tenemos la fotografía tomada y aquí empezaremos a valorar lo que tenemos que hacer sobre la fotografía. Si tenemos que aumentar el enfoque, por ejemplo, mirad, en esta fotografía, vais a ver que el rostro no está muy enfocado. Esto lo podemos luego, entre comillas, solucionar, ¿vale? Podremos aplicar una serie de filtros para intentar arreglar esto. Pero lo primero que vamos a ajustar va a ser el color. Esta barra que veis a la derecha, herramientas,
Adobe la ha creado, la ha diseñado de tal forma que empecemos por la parte de arriba y vayamos bajando para hacer los ajustes. Es la forma más ordenada de editar una fotografía, ¿vale? Lo primero que nos vamos a encontrar es el balance de blancos. ¿Qué es el balance de blancos? Pues el balance de blancos, os explico. Una imagen, la cámara cuando toma una imagen, la toma con los tonos, las tonalidades que tiene esa fotografía. Las tonalidades, esa fotografía, esa escena. Las tonalidades nos las va a dar el tipo de iluminación que tengamos. Nuestro ojo se ajusta muy fácilmente a los tipos de iluminación. Si estáis en una zona con sombra, si estáis con la luz del día, si estáis en casa con una bombilla, si nosotros vemos un folio siempre lo vamos a ver blanco, pero una cámara de fotos no. Aunque todas las cámaras tienen un modo de ajuste de balance de blancos automático, es decir, que la cámara siempre intenta ajustarse automáticamente, intenta leer el tipo de iluminación que hay y guardar ese tipo de iluminación con la fotografía o tomar la fotografía con ese tipo de iluminación, es algo que nosotros podemos controlar a nuestro antojo, por así decirlo, a nuestro gusto. ¿El balance de blancos realmente qué es? Para el que no lo entienda. Pues bien, el balance de blancos simplemente es la temperatura de color en grados Kelvin que tiene una fuente de iluminación. Esto es un poco raro. ¿Qué es un grado Kelvin? Un grado Kelvin básicamente es el tono que tenemos si aplicamos una temperatura de calor sobre un cuerpo que es completamente negro. Por ejemplo, si a un cuerpo que es completamente negro le aplicamos 3200 grados, nos va a dar un tono amarillento, que es el mismo tono que da, por ejemplo, una bombilla de tungsteno. En casa, en casa y lo que no es en casa, ¿vale? Vamos a tener diferentes tipos de iluminación. Desde tubos fluorescentes, bombillas, como os digo, de tungsteno. Hoy en día tenemos muchas bombillas de ahorro energético que dan una luz un poquito más blanca. Iluminación con flash. Incluso si el día está un poco nublado o si el sol se está poniendo, nos va a cambiar la temperatura de color. No va a ser igual en un caso que en otro. Como veis, Lightroom aquí tiene una opción que es, como se ha tomado, que esto nos va a dar la lectura de temperatura de color que nos da la cámara, ¿vale? Luego tiene un modo automático, al igual que en nuestra cámara, es decir, que él va a ajustar automáticamente el balance de blancos, o luego lo tiene lo que es ya más ajustado, es decir, tiene unos controles globales de la temperatura de color, como luz de día, nublado, sombra, tungsteno, fluorescente o flash. Esto simplemente, al modificarlo, lo que nos va a dar es una tonalidad u otra, para que os hagáis una idea. Esta fotografía, creo que la hicimos en un día que estaba algo nublado, así que la cámara hizo la lectura que veis aquí. Vamos a hacer zoom para que lo veáis mejor sobre la camiseta. ¿Veis? Esta es la lectura que dio la cámara. Este tono blanco, la cámara, la iluminación que había en ese momento, pensó que tenía X temperatura de color. Como veis aquí, 4800 grados Kelvin, eso es lo que la cámara leyó y lo que la cámara reflejó en la imagen. Pero si nosotros aplicamos el filtro automático, por ejemplo, Lightroom va a hacer una lectura diferente. Va a ver 5100 grados Kelvin y como veis la imagen se nos ha ido un poquito a amarillo. Mirad, si deshago, vais a ver, ¿veis cómo se aclara un poquito? Esto es porque Lightroom hace una lectura diferente a la lectura que nos ha dado la cámara. Nosotros esto lo podemos, por ejemplo, lo vais a ver mucho cuando hacéis fotografías dentro de casa, en interiores, por la noche, en reuniones familiares y demás. Cuando disparáis una fotografía, sobre todo con el flash, vais a ver que a lo mejor sale la foto muy amarilla. Esto no es porque la cámara esté mal, esto es simplemente porque la cámara está el flash activado y la cámara, como se activa el flash, dice, pues me tengo que calibrar para la luz que tiene el flash, que es de una temperatura X. Así que si nosotros el flash no llega a iluminar el sujeto, tapamos un poco el flash con la mano, pues la fotografía va a tener la mayor iluminación de las lámparas que tenemos en casa, que normalmente es luz de tungsteno, que es luz muy amarilla, entonces vamos a ver ese tono amarillento en la fotografía. Esto nosotros lo podíamos corregir, es decir, si tenemos una fotografía muy amarilla, aplicamos luz de tungsteno y veníamos la fotografía bien. Aquí veis que se nos va a ir azul toda la fotografía, por lo que os comentaba, es una luz muy amarilla la luz de tungsteno, entonces para corregirlo se mete amarillo. Simplemente, ¿vale? Esto nosotros lo podemos ajustar de forma preestablecida, como veis aquí, aunque en la mayoría de las ocasiones lo tenemos en automático, o lo podemos ajustar de forma manual. Cuando lo ajustamos de forma manual, tenemos que tener claro algunas cosas. Aquí en la barra vais a ver que según bajemos, tiene un tono azulado la barra, y según subamos tiene un tono amarillo. Entonces os voy a dar una serie de temperaturas de color que son las más comunes para que os familiaricéis un poco con la temperatura de color. Por ejemplo, los tubos fluorescentes que solemos tener, sobre todo en cocinas. Estos tubos fluorescentes dan una temperatura de color de 3000 grados Kelvin aproximadamente. No, perdonad,
de 4500 grados Kelvin, los tubos fluorescentes. Luego la iluminación de tungsteno, que son las típicas bombillas que tienen como ese muelle dentro, ese filamento que está fabricado con un material que es tungsteno. Eso da una temperatura de color aproximadamente de 3000 grados Kelvin. Luego tenemos la iluminación de flash, que da unos 5500 grados Kelvin. Un día nublado, que da unos 6500 grados Kelvin. ¿Por qué? Porque la sombra siempre es azul, ¿vale? Siempre la luz tiende a azularse cuando estamos en una sombra. Entonces, como os decía, si la luz es azul, tenemos que meter una temperatura mayor para que meta más amarillo. En este caso, un día nublado tendría aproximadamente unos 6500 grados Kelvin y la luz de día normal tiene aproximadamente también unos 5500 grados Kelvin, similar a la del flash. Hoy en día también tenemos mucha iluminación LED y demás que tiene una temperatura de color similar a 5500 grados Kelvin. Esto no solo nos permite ajustar bien el blanco de una imagen, sino que también nos permite, por ejemplo, aplicar un tono más cálido o más frío a una fotografía. Os digo, por ejemplo, estamos haciendo fotografías, vamos a imaginarnos para una empresa de congelados. Pues siempre, si bajamos un poco la temperatura de color, vamos a tener un tono más azulado, un tono más frío. ¿Veis cómo la imagen transmite una sensación más fría, más de, pues eso, simplemente de frío? Y según lo subamos, nos va a transmitir una imagen más cálida, más de verano, más de calor. Con esto podemos jugar siempre cuando hagamos fotografías. La cámara va a dar siempre un valor exacto de temperatura de color o el que ella cree que es exacto, es decir, un tono blanco, pero no siempre lo mejor es una fotografía blanca. Para retratos, para fotografías de personas, siempre es bueno meter un poquito de calidez en la fotografía. Para fotografías que os comentaba, por ejemplo, una cámara frigorífica, pues un poquito de frío. O incluso, por ejemplo, cuando hacemos fotografías de bebés, los bebés cuando nacen tienen unos tonos muy magentas, podemos jugar con la temperatura de color pues para poner un poco más cálida su piel, aunque normalmente las mamás prefieren que se note más en la piel ese tono más magenta que tiene. Bien, una vez dado esta pequeña guía de temperaturas de color, también os digo que podéis ajustar la temperatura de color en función a la imagen. Como veis aquí tenemos como una especie de cuentagotas que si aplicamos sobre esto lo que vamos... Para medir el balance de blancos lo mejor es una superficie neutra. Con neutra se refiere a una carta gris de Kodak, por ejemplo, que es un tono neutro sobre el que la cámara puede medir bien la iluminación. Como no vais a tener a mano una carta gris de Kodak, podéis utilizar simplemente un folio, ¿vale? Un folio también nos vale para medir la temperatura de color. Vais a ver que si hacéis una medición puntual, todos los que tengáis cámara reflex lo podéis hacer. Si hacéis una medición personalizada de la temperatura de color sobre un folio dentro de casa, va a ser diferente los grados Kelvin que os va a dar a fuera de casa. O incluso podéis hacer la lectura de una iluminación, es decir, por ejemplo, en casa podéis hacer medir la iluminación, por ejemplo, para tungsteno y salir a la calle a hacer una fotografía. Vais a ver cómo sale una fotografía muy azulada. Esto es por lo que os decía de las diferencias de la temperatura de color. Pues, como os digo, podéis pinchar en este gotero y lo debéis aplicar sobre una parte blanca de la fotografía. Aquí tenemos, por ejemplo, la camisa blanca. Si lo aplicamos, veis, se nos va más a la imagen que teníamos al principio, que tomó la cámara. Esto es, teníamos 4800, aquí ha dado 4600. Si aplicamos esto sobre otra superficie, seguramente a lo mejor cambie. ¿Veis? Sobre la guitarra nos da 4550. Supongamos que esta es la imagen que nos ha dado directamente la cámara. A mí me parece que es una imagen algo fría. Yo la quiero un poquito más cálida. Pues simplemente tenemos que subir la temperatura de color. La subimos un poco hasta un tono que nos resulte más agradable a nosotros o que se ajuste mejor a lo que queremos. Bien, una vez tenemos ajustada la temperatura de color, tenemos debajo la función de matiz. La función de matiz es según Adobe, para optimizar el balance de blancos. Si lo movemos en valores negativos, es decir, hacia la izquierda, vamos a meter siempre un tono verdoso y si lo subimos hacia la derecha, vamos a meter unos tonos más magentas. Lo que os comentaba, por ejemplo, a las mamás les suele gustar que sus niños tengan, cuando son recién nacidos, la piel un poco más rosita, un poco más magenta. Entonces, meteremos en el matiz siempre un poquito más de magenta para darle ese tono más rojizo, más rosita a la piel de un bebé. Pues hasta aquí el tercer capítulo de Lightroom, ¿vale? En el que ya hemos empezado a revelar la fotografía, a trabajar con ella y en la que hemos visto el color. Solo he metido el color en porque es un tema algo extenso y algo lioso por lo de la temperatura de color en grados Kelvin. Si queréis indagar un poco más en la temperatura de color, lo que significa un grado Kelvin, podéis buscar en Google temperatura de color, grados Kelvin, etc. Vais a ver cómo se explica lo que es, pero básicamente es lo que os digo, es aplicar calor sobre un cuerpo negro
y la luz que este desprende es de una tonalidad u otra dependiendo de la temperatura, simplemente eso. Pues hasta aquí ya os digo el capítulo 3, soy David López para digitalreforyou.com. Hasta la vista.